¿Qué tal, amigos de Consulta? Soy Carlos Rocha y en esta ocasión estamos con Eduardo Santillán. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte. Eduardo, muchas gracias por estar en Puebla, por estar aquí en Consulta. Bienvenido, aquí es tu casa. Qué gusto, muchas gracias. Es un placer siempre estar en Puebla y pues mucho más en un proceso tan intenso, tan complejo, pero también tan importante para el país. Gracias, Eduardo. Mencionas una palabra que es por donde quiero empezar: proceso. Explícame tú como académico, de una manera muy didáctica, cómo es este proceso electoral para que la gente sepa qué es lo que va a elegir, porque además, y esto me lo voy a hacer en una segunda parte, de todos los cargos que se van a elegir, pues tú vas a ministro, que es prácticamente hasta arriba, ¿no? A la Corte. Explícanos, Eduardo, cómo es este proceso electoral. Mira, el 1 de junio se llevará a cabo por primera vez en nuestro país la elección de personas juzgadoras a nivel nacional. En algunas entidades federativas se van a llevar a cabo procesos locales, en el caso de Puebla no. En el caso de Puebla solamente se dará el proceso federal en el cual se elegirán a personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 5 mujeres y 4 hombres. Se elegirán a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 mujeres y 2 hombres. La Sala Regional en materia electoral, que son 3 integrantes, 2 mujeres y 1 hombre. 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es un hombre y una mujer, así como magistrados de circuito y jueces de distrito en Puebla, en el estado, en 2 distritos judiciales, de tal suerte que va a haber 6 boletas, en donde también entre las características novedosas de este proceso es ahora no va a ser el tache la manera de votar, ¿no? Sino que ahora en la boleta tendrás 2 listados, uno de hombres y uno de mujeres, en las cuales cada persona estará identificada por un número y en la parte superior de la boleta tendrás que colocar el número que corresponda a la persona por la cual estás votando. En mi caso, la boleta para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia es la boleta morada. A mí me corresponde el número 60, de tal manera que las personas que puedan y quieran votar por mí tendrán que colocar el número 60 en la parte superior de la boleta. Pueden votar por una persona o pueden votar por las 9 personas, por las 5 mujeres y por los 4 hombres, pero pueden votar por 1, por 2, por 3 o por las 9. ¿Cuántos ministros son en la Suprema Corte? 9. ¿Y cuántos candidatos hay para ocupar esos 9 puestos? 64 candidatos. Y a partir de ahí son 33 mujeres, de tal manera que del 1 al 33 son las mujeres y del 34 al 64 son hombres. Yo lo veo como si fuera la Suprema Corte, si lo trasladáramos a una cuestión geográfica política, la Suprema Corte sería como que la presidencia de la República, por decir. Después seguirían los estados. En el caso de Puebla serían jueces de distrito. Hay 3 elecciones nacionales, que son boletas en todo el país. Claro, el Tribunal Electoral. Las de ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una nueva institución. Este Tribunal de Disciplina va a ser el órgano encargado de revisar la actuación de los jueces. De tal manera que si un juez comete una irregularidad, si un juez está acusado de corrupción, será quien investigue a los jueces. Y 2 integrantes del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, en estos casos serán las 3 boletas en todo el país. Luego tenemos una boleta que será en circunscripciones electorales, que es en varios estados, en 6 estados, que son las de Sala Regional del Tribunal Electoral, que por ejemplo en esta 4ª circunscripción está la Ciudad de México, está Puebla, está Tlaxcala, está Hidalgo, Guerrero, ¿no? Y después vienen las boletas que son propiamente solamente en los distritos judiciales que se establecieron. Cada 2 distritos electorales tienen un distrito judicial electoral. Ahí se van a elegir los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Un juez de distrito, en términos generales, es los que reciben y tramitan amparo. Llamámosle jueces federales, ¿no? Así es, los jueces. Es como federales. Que lo ubica más la gente. Sí. Exacto. El juez federal que normalmente tramita un amparo. Ya. Esos son los 3 niveles que se van a elegir ahora en Puebla. Así es. En
otros estados, también tenemos en consulta de Veracruz, en consulta de Tlaxcala, ¿qué otros se van a elegir? En algunos otros estados se elegirán a jueces y magistrados locales y Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Okay. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, se recibirán estas 6 boletas electorales federales y 3 boletas locales. La de magistrados, jueces e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. De tal manera que en algunas entidades se tendrán 6 boletas y en algunas otras hasta 9 boletas. Hasta 9. Entonces, en el caso de Puebla, para que nuestros seguidores lo vean, van a ser 6 boletas. Así es. Y bueno, Eduardo, platícanos, tú que vas a la máxima instancia. En primer lugar, tu trayectoria. Platícanos, después de ser jefe delegacional, ¿cuál fue tu trayectoria? Pues mira, yo me he desarrollado siempre en temas relacionados con el derecho. Tal vez mi primer cargo como abogado fue profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1999. En el servicio público me he desempeñado como jefe delegacional, que es el equivalente a alcalde en la tercera alcaldía de la ciudad, que es Álvaro Obregón. Después fui diputado a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde presidí la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, en donde trabajé los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización. Okay. Después fui diputado al primer Congreso de la Ciudad de México, donde presidí la Comisión de Justicia de la ciudad, en donde me tocó tratar temas muy interesantes como el diseño de la Fiscalía de la Ciudad de México, leyes como la Ley Olimpia, el banco de ADN, el registro de agresores sexuales. Pasamos el feminicidio de una pena de 50 a 70 años, la ley Ingrid para proteger a las víctimas. Conozco el derecho, enseño el derecho, aplico el derecho, para qué sirve el derecho en el ejercicio cotidiano del gobierno. Creo derecho, la creación de las leyes. Entonces, creo que eso da una visión integral del derecho. Es muy importante en estas etapas y que permite tener una visión cada vez más amplia. Y hoy, sin lugar a dudas, es uno de los grandes temas que nos está poniendo la sociedad a el Estado mexicano. Ok, Eduardo, veo que cuando surgió esta propuesta de que ciudadanos, para renovar los diferentes espacios de justicia, llamémoslo así, hubo gran ímpetu, ¿no? Mucha gente se animó, vimos, incluso aquí un exfiscal de Puebla se anotó, varias personalidades. ¿En qué momento tú decidiste, no, pues yo que es lo mío, le puedo entrar? ¿Cuál fue ese detonador en el que tú dijiste, creo que puedo participar en esto? Mi trayectoria profesional ha estado vinculada con los temas de justicia. Desde el Congreso de la Ciudad de México me tocó diseñar el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, hacer el apartado de la Constitución sobre eso, y por lo tanto me tocó diseñar la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero más allá de una aspiración personal, me parece que hay la oportunidad de poder hacer un cambio de fondo a nuestro sistema de justicia, que hoy está siendo, sin lugar a dudas, el gran pendiente del Estado mexicano. Cualquier tema relevante que podamos revisar pasa necesariamente por los temas de justicia. La democracia en sí mismo pasa por los temas de justicia, y no la justicia de los términos leguleyos entre doctos en derecho que hablan de manera muy extraña, sino la justicia cotidiana. A mí me parece que agravia mucho a la sociedad una mujer que no puede obtener una pensión alimenticia y de manera rápida y eficiente. Una persona adulta mayor que está siendo maltratada. La justicia y el derecho son elementos fundamentales para tener estabilidad social y para lograr lo que me parece que es el derecho más importante de cualquier persona, que es el derecho a ser feliz. Cuando actuamos en una relación personal, en una relación de pareja, en familia, cuando hay reglas claras, cuando participamos en la elaboración de las reglas y después tenemos una manera pacífica de resolver los conflictos, ¿no? Pasa en una pareja o con los hijos, ¿no? Sí. Tenemos un conflicto. ¿Cómo lo resolvemos, no? Cuando se utiliza la violencia, la ley del más fuerte, se comete una injusticia y no se resuelve el conflicto. Cuando existen reglas para poder resolver de manera pacífica un conflicto, pues nos hace ser mejores personas. Entonces, ese es el gran reto que hoy se nos presenta en esta reforma y en este momento crucial de nuestro país. Al ser 64 candidatos al cargo de ministro al que tú aspiras, que es el más importante, quiero
recalcar, porque insisto, es una elección complicada, es la primera, es difícil de entenderse. Al cargo que tú aspiras, 64, ¿de qué manera se diferencian una candidatura? ¿Hay propuestas, por ejemplo? ¿O tiene que ver un poco con la trayectoria académica o cómo? Mira, primero, como bien lo señalas, ¿qué es y qué hace un ministro? Tenemos un instrumento fundamental que es nuestra Constitución. La Constitución es el instrumento en el que se establecen principalmente nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Ahí están todo el catálogo de derechos y de libertades. La Constitución tiene que aplicarse. Las autoridades, el Ejecutivo y el Legislativo, hacen vigente la Constitución. ¿Y qué pasa cuando no se cumple la Constitución? ¿Qué pasa cuando se vulneran los derechos o se ponen en riesgo? Hay un instrumento extraordinario que es el encargado, es la institución encargada de defender a la Constitución y a defender los derechos consagrados en la Constitución. Esa es la Suprema Corte de Justicia y esos son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Volviendo un poco a la pregunta, o sea, ¿hay propuestas de cada uno de ustedes? O sea, porque te digo, en un partido, bueno, ya está de derecha, de izquierda, de centro, no sé qué, o los progresistas, ¿no? Ahora que se ocupa mucho esta palabra. ¿De qué manera, cuál sería tu diferenciador sobre los otros 60 candidatos? Bueno, el 60 eres tú, son 60. Sí, claro, 64. Ya me aprendí tu número. Mira, pasa algo muy curioso, porque esto que señalas tú también se refleja en la integración de las cortes en todo el mundo. Por ejemplo, hay ministros conservadores y progresistas. Entonces, es fundamental que cuando se deciden una serie de derechos dentro de una Suprema Corte, depende qué tan conservador o qué tan liberal es un ministro para poder respaldar o no libertades. Por ejemplo, el tema del aborto en nuestro país. Nos hemos tardado más de 15 años en que vayan desapareciendo estos tipos penales en todo el país. Eso es un absurdo, ¿no? Entonces, tan solo te planteo un tema que es un gran debate en muchos medios, en muchos sistemas jurídicos. Va a volver a ser objeto seguramente de discusión en la Suprema Corte de Justicia el tema de las corridas de toros. Son todos estos temas. Entonces, no es la Suprema Corte algo difícil, sí es difícil de comprender, a veces si se ve desde el punto de vista técnico, pero es la instancia que es la última encargada de resolver las controversias y de aclarar el tema de derechos. A partir de ahí, claro que, en primer lugar, yo seré un ministro liberal, progresista, de izquierda. ¿Qué significa? Algo muy importante, que tenemos que hacer valer la Constitución en cuanto a el respeto a los derechos de los grupos sociales más desprotegidos y más vulnerables, pero que al mismo tiempo respeta los principios básicos plasmados en nuestra Constitución, una Constitución en donde existe la propiedad privada, el libre mercado, la competencia económica, pero en donde al mismo tiempo se tiene que garantizar el acceso universal a los servicios básicos, los derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al empleo, y que por lo tanto también, ¿qué es lo que hay que hacer distinto desde la Suprema Corte de Justicia? Primero, estar más cerca de la gente, que se vean. A mí me da mucho gusto que en esta campaña, pues la gente dice, oye, pero nunca habíamos visto que alguien que quiere ser ministro saliera a la calle, ¿no? Y platicara con la gente. Exacto. En eso consiste el cambio. En eso consiste que los tiempos son distintos. Cuando una persona tiene el respaldo del pueblo, el respaldo en una elección, también el compromiso es mucho mayor. Entonces necesitamos una justicia, necesitamos transformar la justicia. Vivimos un proceso de transformación, hemos transformado el régimen político y jurídico de nuestro país, hemos democratizado. México ha ido en un proceso de consolidación democrática, primero de llegar a la democracia y después de la consolidando. Ahora necesitamos que ese proceso de transformación también llegue al Poder Judicial, que implica acabemos con la casta
privilegiada y dorada que se convirtió la Suprema Corte de Justicia. Necesitamos una Suprema Corte y ministros que estén más cerca de la gente, que escuchen, que entiendan que no es la resolución, la justicia no es un expediente inanimado que no dice nada, sino que detrás de cada expediente hay una historia. Hay una persona que está pidiendo justicia. Ok, a ver, tengo una pregunta interesante. ¿De qué manera garantizar una justicia equitativa cuando la reforma la promovió un partido, ¿no? Un partido en el poder? ¿De qué manera garantizar eso, ¿no? Que no se cargue hacia la preferencia, en este caso, obviamente, de Morena. La piedra angular del Poder Judicial es la autonomía, que es una persona juzgadora debe de escuchar siempre a las diversas partes, hacer un análisis objetivo y valorar y poder resolver. ¿Qué es lo que necesitas, por lo tanto, para ser autónomo? No solamente ante los partidos, tienes que ser autónomo frente a los otros poderes, frente a los otros partidos, frente a los factores reales de poder, ¿sí? Los factores reales de poder, los lícitos y los ilícitos, ¿no? De los poderosos que tratan de que se les resuelva en un sentido, o la presión a veces de la delincuencia organizada, que también genera una fuerte presión. Este es el cargo, y yo he participado en diversos procesos, es el cargo más completo y más complejo de todo el sistema político electoral mexicano. Es el único cargo que te pide un nivel de estudios, de licenciatura. Es el único cargo que te pide un promedio. Tienes que tener 8 en la licenciatura y 9 en las materias de especialidad. Es el único cargo en donde se hace un ejercicio de idoneidad profesional y personal. ¿Qué significa? Tienes experiencia, conoces desde el derecho, tienes prácticamente un examen durante el proceso. Después te revisan tu historia personal. Eres deudor alimentario, has sido acusado de violencia de género, has sido acusado de algún otro delito, y es una revisión profunda. Ya después de que pasaste todo eso y puedes decir, ya fui considerado idóneo, ahora vas a un proceso de insaculación, la famosa tómbola. Entonces en la tómbola es, pues no importa quién sea tu supuesto padrino, es entras a una tómbola y lo que sale de eso. Pero si eso fuera poco, tienes que ir a buscar el respaldo popular, el que la gente te conozca y el que la gente te respalde. Eso, desde mi punto de vista, va a generar que cualquier juez, al que se le ponga enfrente, va a poder decir, a ver, yo no le debo el cargo, ¿no? A tal persona, a tal partido, a tal segmento, se lo debo al pueblo. Y eso te va a dar una independencia absoluta de cualquier factor de poder en el país. Al recorrer tú el país, supongo que lo vas a hacer, esto implica pues, lana, recursos. No habrá gente que te diga, oye, mira, vas a Puebla, bueno, Puebla está cerca, pero vas a Tapachula o vas a Sonora, ¿no? Toma, te patrocino tus vuelos. No se puede prestar a eso. Afortunadamente, tanto la reforma, la ley, como el propio INE han establecido mecanismos escrupulosos para el tema de los gastos de campaña. También ahí hay novedades muy interesantes. Será la primera campaña en donde las campañas no le cuestan al pueblo. No hay recursos ni públicos ni privados. Entonces, a diferencia de las campañas de los partidos políticos. Entonces, rompe el cochinito, de tu lana. Junta la tanda, de tu lana. ¿Quieres hacer una campaña? Es con tus recursos. Por eso los topes son topes realmente austeros. El Tribunal Electoral terminó decidiendo que había que diferenciar. Entonces, el tope de campaña para ministro de la Corte es más o menos de 1.400.000 pesos. Para recorrer todo el país, ¿no? 1.400.000 pesos, primero, pues, no es fácil que alguien diga, pues, te lo pongo. Me los pongo, ¿no? Y me los gasto en eso, ¿no? Entonces, a mí me parece adecuado que sean los candidatos quienes sufragen sus campañas. Yo diría... Tendrán que demostrarlo, me imagino. Sí, claro. Tienes que comprobar el origen lícito de los recursos. Eso obliga a campañas austeras. Hoy utiliza las redes sociales. Bueno, aprovecho para que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y entonces platica con la gente, acércate a la gente,
haz llegar tu mensaje. Aquí los medios de comunicación como el tuyo también juegan un papel importantísimo, porque son el instrumento para poder hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. Entonces, yo haré muchos de los viajes los haré en ADO o en coche, ¿no? O en el transporte público, ¿no? Es decir, yo digo, qué interesante ver a todas las candidaturas. ¿Cómo se va a hacer? Principalmente a través de las redes sociales, que no va a haber spots, no va a haber espectaculares, no va a haber bardas, no va a haber lonas, no va a haber basura electoral. Lo único que puedes entregar va a ser papel, pósters y volantes. Oye, ¿y qué dirían tus volantes? Bueno, no, ¿qué diría? ¿Qué dice tus volantes? ¿Eduardo Santillán o número 60? ¿Vota por el 60? Viene la información sobre algo de mi trayectoria, de mis propuestas, cómo votar, tanto en la parte impresa, que son poquitos, ¿no? Sí. Tampoco puedes hacer muchos volantes, y también, sobre todo en las redes sociales. Ya. Pero va por tu nombre. Así es. Entonces es un voto en el que va a obligar a la gente a razonarlo, claro, ¿no? A investigar, a profundizar. Exacto. Los ojos del mundo están puestos en México, porque se está midiendo cuál es el resultado de esta elección. Eso es muy interesante. Yo estoy convencido que va a ser un buen resultado, que va a haber un buen nivel de participación, y entonces que se va a revolucionar en el mundo la manera de ver también a los jueces. Y es, sí se puede elegir a los jueces. México es el primer país en el mundo que todos sus jueces y juezas son electos. No, pues muy bien, Eduardo, aprovechando que has sido académico, docente, creo que nos diste una buena explicación, que a todo el mundo nos hace falta, y bueno, ¿algo más que agregar, Eduardo? Pues únicamente pedirle a la ciudadanía que participe, que se informe, que cuestione. Cada vez hay más pueblo, cada vez hay más ciudadanía, cada vez hay una ciudadanía más informada, que cuestiona más, que participa más, una ciudadanía que cada vez espera más resultados. Y eso me parece que es algo extraordinario del proceso de democratización en nuestro país. Entre más participación del pueblo, más democracia. Y pedirles efectivamente a toda la ciudadanía que participe, que ejerza libremente su derecho a votar. Excelente, Eduardo. Pues te agradezco mucho. Eduardo Santillán, aquí en Consulta. Soy Carlos Rocha, nos vemos en la que sigue.